¿Imprimieron la, la hoja de curva de atributos? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Con esto vamos a hacer la práctica hoy día. Esa hoja la tiene que tener impresa. Entonces la clase de hoy día es atributos de la carena del buque. Ustedes ya saben cuál es la carena del buque, ¿no? A ver. Espinosa Reaño. Espinosa Reaño. Espinosa. No puede hablar. ¿Tienes micro? Espinosa, ¿tienes micro? Ha levantado la mano. En el chat. Ya tiene problemas de conexión. A ver, Quispe Kiko. Quispe Kiko. Presente. ¿Qué cosa es la carena del barco? Es el volumen limitado por el casco. Sí, volumen limitado por el casco. ¿Y qué más? ¿De dónde a dónde va la carena? Eh, hasta el nivel de flotación, creo. Sí, Superficie de flotación. hasta la línea de agua o superficie de flotación. En otras palabras, es el volumen del casco sumergido. Porque ustedes saben que el casco tiene una sección que está sumergida y otra que está afuera. La que está por debajo de la línea de flotación o línea de agua se le conoce como obra viva, la que está por encima, obra muerta. La obra viva es la carena. La carena es la parte del casco que está sumergido. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar los atributos de la carena. Cuando hablamos de atributos se refiere a todas las características de la carena. Y si hablamos de características físicas, puede ser la manga, la eslora entre perpendiculares, el centro de gravedad, el coeficiente de bloque, que hemos visto la forma, ¿no? Si la carena es llena o es fina, el área de flotación, el área de la sección maestra, eh, el coeficiente de afinamiento, el coeficiente prismático o el coeficiente de flotación. Todo ello, lo que he mencionado, son características de la carena. También se le conoce con el nombre de atributos. Es como que si a una modelo le pregunto, ¿cuáles son sus atributos? Ella me va a decir sus medidas, ¿no? 90, 60, 90. O quizás su talla. Igual, la carena tiene atributos y se refiere a las características de la carena. Nosotros tenemos acá la línea base. Voy a ampliarla. Esta línea nos representa la línea base. Y acá tenemos una línea de flotación, ¿no? Entonces,
Entre esta línea y esta línea de flotación van a existir varias líneas de agua. Y esas líneas de agua van a corresponder a la condición de carga del barco, según cómo esté cargado el barco. Y para cada línea de flotación habrá una carena. Por ejemplo, para esta línea de flotación, la carena sería todo lo que está por debajo. Para la siguiente línea de flotación, que es esta, va a existir una carena, que sería todo esto. Y para la siguiente línea de flotación, para esta de acá, sería todo lo que está por debajo. Y para la otra línea de flotación, también va a existir una carena. Y cada una de esas carenas tiene sus características. Tiene su eslora, tiene su manga, tiene el área de flotación, tiene el coeficiente prismático, el coeficiente bloque, el coeficiente de la sección maestra, ¿no? Y otras características más. Esas características se le conoce con el nombre de atributos. El peso del buque es la suma de varios pesos, de los cuales únicamente el peso del buque vacío es inalterable, claro. El peso del buque vacío no se altera. Los restantes varían según la condición de carga. El resto de los desplazamientos del barco van a variar según la condición de carga, según cómo esté cargado en combustible y en pescado, en el caso de las embarcaciones pesqueras. El volumen de carena de un buque podrá variar en la práctica entre dos límites, el que corresponde al buque vacío y el correspondiente a completa carga. Claro, cuando el buque está vacío, sin ninguna carga a bordo, de repente la línea de flotación es esta, ¿no? Puede ser esta la línea de flotación. Y cuando la embarcación está con carga completa, la línea de flotación sería esta, o la línea de agua. Esta es la línea de máxima carga. Ya no podemos seguir cargando más porque ya está en la línea de máxima carga. Existen infinitas carenas posibles entre estos dos límites, claro. Entre la línea de flotación, cuando el barco está sin carga, y la línea de flotación, cuando el barco está con carga completa, van a existir infinitas flotaciones. Y para cada flotación le va a corresponder una carena. Y cada carena tendrá sus propias características. ¿Y cuáles son esas características? El área de flotación, el volumen de carena, la posición del centro de carena, los coeficientes, coeficiente bloque, coeficiente flotación. A todos estas características se designa con el nombre genérico de atributos de carena, atributos de la carena. Ahora, ¿qué cosas son las curvas de atributos? Las curvas de atributos son líneas que se han representado en un papel donde en el margen izquierdo
o también en el margen derecho, se va a leer el calado. Y nosotros tomamos una curva, como por ejemplo la curva 3, dice área sumergida de la sección maestra. Cuando el calado es 3 metros, ¿cuánto es el área de la sección maestra? Nos tendremos que ir hasta esa curva, ¿no? Lo vamos hasta la curva 3, porque es la curva 3 la que nos representa el área sumergida de la sección maestra. Cuando el calado es 3, ¿cuánto es el área de la sección sumergida maestra? Leemos acá abajo o también se lee en la parte superior. Cuando el calado es 4 metros, ¿cuánto es el área sumergida de la sección maestra? Cuando es 4 metros de calado. Hacemos la lectura y se corrige. Luego más adelante vamos a ver cómo se hace la corrección. En la curva 5, perdón, cuando el calado es 5 metros, nos vamos hasta la curva de atributos, que es la que corresponde al área sumergida de la sección maestra, que es la curva 3. Leemos en la parte superior o en la parte inferior. O sea que cada curva que está plasmada en esta hoja nos representa un atributo. Nos representa un atributo. Por ejemplo, la curva 1 es la altura del centro de carena sobre la línea de construcción. La curva 1. La curva 2, corrección al desplazamiento por 1 centímetro de asiento. La curva 3, área sumergida de la sección maestra. 4, desplazamiento en agua dulce. La curva 4 es la curva de desplazamiento en agua dulce. La curva 5, desplazamiento en agua salada. Ya saben qué cosa es desplazamiento. La curva 6, área de flotación. La curva 7, toneladas por centímetro de inmersión. 8, momento de asiento unitario. 9, coeficiente prismático. 10, coeficiente de la sección maestra. Y 11, altura del metacentro transversal sobre LC. En la curva de atributos que ustedes han impreso, van a encontrar estos atributos. Pero el número de la curva no es la que está acá en esta diapositiva, son otros números de curvas. Ustedes vamos a utilizar esa curva, esa es para el buque NN. Cada buque tiene esta hoja. Es una hoja donde están todas las curvas de los atributos para ese buque. De los atributos de carena para ese buque. El buque de investigación científica Humboldt también tiene su propia hoja de atributos. El buque Carrasco, que es otro buque de investigación, también tiene su propia hoja de atributos, que es muy diferente a la del Humboldt. ¿Por qué? Porque son características de sus carenas y las carenas no son iguales. Cada barco tiene las características de su carena. Ahora, ustedes me preguntarán, profesor, ¿y cómo es que han obtenido estas curvas? Simplemente por regresión. Lo que han hecho es, cuando el barco tiene un calado de 3 metros, ¿cuánto es el desplazamiento? La curva 4, desplazamiento en agua dulce. ¿Cuánto es? Y ahí ponemos un punto. Cuando el calado es de 4 metros, ¿cuánto es su desplazamiento? Entonces, aquí.
Este es el desplazamiento. Y aquí colocamos otro punto. Cuando es 5 metros, este es el desplazamiento. Cuando es 6 metros, igual. Y luego por regresión han trazado la línea, uniendo estos puntos. Igual para el área sumergida de la sección maestra, que es la curva 3. Para 3 metros, esto es, esta cantidad es el área sumergida. Cuando el calado es 4 metros, bajan o suben también en la parte superior. Este es el valor de su área de la sección maestra sumergida. Entonces, hasta ahí ya van teniendo 2 puntos, ¿no? Lo mismo hacen con 5 metros, con 6 metros, 7 metros. Pues ya deben tener 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y luego unen esos puntos y de esa manera obtienen la curva. En este caso, área sumergida de la sección maestra. Lo mismo del área de flotación, la curva 6. Área de flotación. Para calado de 3 metros, esto es el área de flotación. Para 4 metros, este es el área de flotación. Para 5 metros y así sucesivamente. Tienen puntos y luego lo unen con una recta o con una curva. Cuando todas las curvas han sido graficadas en un mismo papel, en una misma tabla, en algunos casos la curva sufre modificaciones o se cambia la escala. Entonces hay que colocar a cada curva la corrección que hay que hacer. Ustedes ven aquí, por ejemplo, dice 1 centímetro equivale a 0.25 metros. Esa es la corrección o la equivalencia. 1 centímetro equivale a 5 metros cuadrados. 1 centímetro equivale a 200 toneladas. 1 centímetro también a 200 toneladas. 1 centímetro equivale a 100 metros cuadrados. Estas son las correcciones que deben hacer. La hoja de atributos que ustedes tienen es parecida a esta gráfica. Yo les he pasado ahora un momentito, que abra. Esta curva de atributos está al revés. Este es para el buque NN. Acá está. Buque NN. Curvas de atributos de la carena derecha. Las curvas han sido numeradas en otro orden. Por ejemplo, acá las curvas 1 y 2, desplazamiento en agua salada. En cambio, en la diapositiva, el desplazamiento en agua salada es la curva 5. Es esta de acá, la curva celeste. La 4 es desplazamiento en agua dulce. Y desplazamiento en agua dulce aquí es la desplazamiento en agua salada. Desplazamiento en agua dulce es la 1. La 1 es desplazamiento en agua dulce. Se dan cuenta que en cada curva hay una corrección
Esa es la equivalencia. Porque ustedes al leer en la parte superior o en la parte inferior el valor, acá se representa en centímetros. Pero esos centímetros, ¿a cuántos metros, toneladas equivale? Ahí tienen la equivalencia y con eso se corrige. Vamos a desarrollar ejercicios para que lo entiendan mejor. En la lámina de curvas de atributos del buque NN, usted ya lo tiene, cada curva tiene su respectiva escala o equivalencia. La variable independiente es el calado. A. Volumen de carena B. Al variar el calado, usted cambia el calado, por lo tanto, variará el volumen de carena derecha. La curva 1 da para cada calado el valor de dicho volumen en metros cúbicos. ¿Cuál es la curva 1? Esta es la curva 1. Aquí la hoja me ha salido volteada, ¿no? Desplazamiento en agua dulce. Siendo el desplazamiento para cada calado, para un calado, el producto del volumen de la carena por el peso específico del agua. En el agua dulce, ¿cuánto es el peso específico? 1, ¿no es cierto? 1 tonelada por metro cúbico. La misma curva 1 nos da el desplazamiento en agua dulce. La misma curva 1 nos da el desplazamiento en agua dulce. Hasta desplazamiento en agua dulce. Y también nos da el volumen, porque recuerden voy a aumentar una diapositiva para explicarles. Un ratito que mi máquina está lenta. Con respecto a la curva 1, el desplazamiento es igual al volumen por el peso específico del agua dulce.
Entonces, si tenemos un volumen y el peso específico del agua de dulce es 1, el desplazamiento numéricamente va a ser igual al volumen, porque acá es 1. Entonces, numéricamente, ojito con eso, numéricamente, el desplazamiento y el volumen son iguales en agua dulce. Pero en unidades son diferentes, porque el desplazamiento es en toneladas y el volumen se expresa en metros cúbicos. Pero al ser el desplazamiento de agua dulce igual a 1, entonces a eso se refiere la igualdad. Pero con diferentes unidades. El desplazamiento está en toneladas y el volumen en metros cúbicos. C. Desplazamiento en agua salada. Para un calado, el desplazamiento en agua salada será igual al producto del volumen de carena por el peso específico del agua salada. De esa manera lo tenemos. La curva 2 nos da ese desplazamiento en agua salada. Área de flotación. Para cada calado existirá una flotación determinada. Se refiere a la línea de agua. La línea de agua se llama flotación también, la cual tendrá una cierta área, o sea, el área de flotación. La curva 3 nos da dicha área en metros cuadrados. Área de la sección maestra sumergida. Para cada calado, la parte sumergida de la sección maestra tendrá un área que está dada por la curva 6 en metros cuadrados, ¿no? Posición del centro de cadena. El centro de cadena B, para ubicarla se necesita dos longitudes. Una vertical con respecto a la línea base, ¿no? Es decir, la altura, y otra, la posición longitudinal con respecto a la sección media. Acá está B, ¿no? La otra sería la distancia con respecto a la sección media. Ustedes por acá ya saben lo que es la sección media, ¿no? Entonces, la distancia, ya sea a proa o hacia popa, esa es la distancia del centro de flotación con respecto a la sección media. Las curvas 8 y 7 dan respectivamente estos valores. La curva 8 está referida al eje que en el gráfico coincide con la coordenada 35. Por acá. Ustedes ven acá la coordenada 35 y ven esta figura. ¿Esta figura a qué se refiere? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos representa esta figura? ¿Ah? ¿Qué nos representa esa figura? ¿O a qué se refiere? ¿A qué se refiere esa figura? A la sección media. No se olviden. Entonces, la coordenada 35, perdón, coincide con la sección media.
Entonces, la posición longitudinal del centro de carena B va a ser igual a 35 menos X sub I, menos la lectura que hemos hecho en la curva, ¿no? Si esta diferencia sale negativa, quiere decir que el centro de carena B está de la coordenada de la sección media hacia proa. Pero si esta diferencia sale positiva, está hacia popa. Medido a partir de dónde? A partir de la coordenada 45. Posición del centro de flotación. El centro de flotación viene a ser el centro geométrico del área de flotación que está aquí. Aquí está el área de flotación, ¿no? Que visto desde planta va a tomar esta forma. Entonces, el área de flotación. Ahora, esta área tiene un centro geométrico, que es este punto F. Necesariamente va a estar en esta línea. ¿Por qué? Porque es simétrico. Tanto lo que está hacia babor es igual a lo que está hacia estribor. Es simétrico, entonces necesariamente va a caer o va a estar contenido en esta línea, en la línea del centro longitudinal. Ya sabemos que acá está el centro de flotación. Si nosotros lo queremos trasladar a esta vista, lo único que tenemos que llevarlo trazando una línea punteada. Y acá se ubica. ¿Por qué acá se ubica? Porque esta es la línea de flotación. Y esta área está contenida en esta línea de flotación. Por eso que F, visto desde un costado del barco, lo vamos a ver así. Y visto desde una elevación, desde arriba hacia abajo, el punto F lo vamos a ver ahí, contenido en esta línea. Toneladas por centímetros de inmersión. Toneladas por centímetros de aumento de inmersión. O simplemente toneladas por centímetros de inmersión. Se refiere a la cantidad necesaria en peso o a las toneladas necesarias en peso que hay que colocar sobre el barco para que el calado varíe 1 centímetro. Las toneladas por centímetro de inmersión es el peso que hay que agregar o quitar al buque para que su calado aumente o disminuya en 1 centímetro. Si usted coloca peso al barco, el barco se hunde, ¿no? Se sumerge, el calado aumenta. El calado aumenta. Por lo tanto, va a haber una variación del calado. Entonces, ¿a qué se refiere las toneladas por centímetro de aumento de inmersión? A la cantidad de peso que hay que colocarle al barco en la cubierta para que su calado aumente en 1 centímetro. O también lo puedes razonar así, la cantidad de peso que tengo que retirar del barco, que se tiene que retirar del barco para que su calado emerja 1 centímetro o varíe en 1 centímetro. Coeficiente de fineza de la carena. Los coeficientes de forma o de fineza, acá hay un error, tengo que corregirlo. Voy a tomar nota. Un ratito.
los coeficientes de forma o de fineza de la cadena varían con el calado, de modo que pueden graficarse en función de él. Las curvas 11, 12, 13 y 14 de las curvas de atributos nos dan respectivamente los coeficientes. ¿Qué coeficientes nos dan? Block, prismático, flotación y de sección maestra sumergida. Bien. Y comenzamos a trabajar. Todos con su hoja de curvas de atributos. ¿Todos las tienen? ¿Todos tienen su hoja de curva de atributos? Contesten. Ingeniero. Ingeniero. Ya, ya vamos. Ojito, vamos a trabajar, ¿eh? Ustedes me siguen. Dice, calcular para el buque NN los atributos para un calado de 5 metros. Ustedes tienen la hoja de curva de atributos y van a leer. A ver, voy a ver si no tengo acá la. Ustedes van a leer el calado aquí al costado. 5 metros. 5 metros y luego se van hasta la curva. Hasta la curva que les da el dato que estamos desarrollando. Calcular para el buque NN los atributos para un calado de 5 metros. Entonces, ¿cuál es el primer atributo? Curva 1, volumen de carena. Ese es el atributo. ¿Quién me lo da? La curva 1. Entonces colocamos volumen igual. Entonces, de un calado de 5 metros que lo van a medir en el costado derecho, o izquierdo, perdón, se van hasta la curva 1. Y van a leer en centímetros, en la parte superior o en la parte inferior. ¿Cuánto es? 33.8. 33.8. Ahora hay que corregir. En la misma curva mencionan la equivalencia de corrección. ¿Cuánto es? En la misma curva 1. ¿Qué dice? Centímetros igual a 200 metros cúbicos. Ya. 1 centímetro equivale a 200 metros cúbicos. Entonces, cancelo y luego multiplican. Y tienen el dato que es volumen 6.760 metros cúbicos. Desplazamiento en agua salada. La misma curva 1 nos va a dar el desplazamiento, desplazamiento en agua dulce. La misma curva 1 nos va a dar el mismo dato, pero con la diferencia que mientras que el volumen esté en metros cúbicos, como estamos trabajando el desplazamiento, aquí tiene que estar en toneladas. La misma curva 1 nos da tanto el volumen de cadena como el desplazamiento. ¿Por qué? Como así, ya les expliqué hace un momento, al ser el peso específico 1, el peso específico al ser 1, no va a haber problema. Lo único que cambian son las unidades. Desplazamiento en agua salada, la curva 2. Entran con un calado de 5 metros, se van hasta la curva 2 y toman la lectura. ¿Cuánto es? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuánto es? A ver, todos trabajando. Cruz Milian.
Cruz, Milian. Castillo, Pariapasa. Castillo, Pariapasa. Cruz, Milian creo que levantó la mano, pero imagino que no tiene micro. Castillo, Pariapasa. Castillo, Pariapasa. Renzo. Jacobo. Ingeniero. ¿Cuánto es la lectura en centímetros en la curva 2 con un calado de 5 metros? ¿Cuánto? No entendí muy bien, ingeniero. ¿A qué parte se refiere? En la curva de atributos. En la curva de atributos, en esta curva, vas a leer aquí en el lado izquierdo 5 metros. Acá está volteada ya. Sí. Ya 5 metros. Entras por acá, por el lado izquierdo, te vas hasta la curva. ¿Hasta qué curva? Hasta la curva 2. Te vas hasta la curva 2 y luego lees en la parte inferior o en la parte superior. ¿Cuánto es esa lectura? 36, si no me equivoco. 34.7 centímetros. Sí, sí. 34.7 centímetros. Y un centímetro equivale a 200 toneladas. Ese dato está en la misma curva. Y con eso hacen la corrección. Lo pasan de centímetros a toneladas. Y sería 6.940. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir? Lo que pasa es que no lo puedo entender muy bien. Por favor, si podría volver a repetir. Tienes la curva de atributos impresa. ¿Has impreso la curva de atributos? Sí, Inge, sí, nos han pasado por el grupo, ahí lo hemos impreso. ¿Quién me está hablando? ¿Qué alumno es? ¿Qué alumno me está hablando? Morocco. Miren, todos estos atributos se cogen de la curva de atributos. Para un calado determinado existe un atributo. El calado se lee en el lado izquierdo o también en el lado derecho. Si les digo 5 metros, ubican los 5 metros. Ubican los 5 metros y se van hasta la curva 1 o a la curva 2. Llegan a la curva 2 o 1 y se van hasta la parte superior. Y esa es la lectura. Por ejemplo, para 4 metros, si les digo un calado de 4 metros, entran 4 metros hasta la curva 1. La curva 1 es desplazamiento y volumen en agua dulce. Y luego suben y toman ese dato. Pero ese dato está en centímetros. Hay que corregir. Y en la misma curva tienen 1 centímetro igual a 200 toneladas. Con eso corrigen.
Área de flotación. El área de flotación, ¿qué curva me lo da? A ver, lean, busquen en su hoja de curva y atributos qué curva es la que corresponde. Número 3. ¿Qué cosa dice ahí en la curva 3? ¿Qué cosa dice? 1 centímetro, 100 metros cuadrados. Ya, muy bien, pero en la lista, abajito en la lista, curva 3, o 3 dice, ¿cómo está denominada? Área de Aquí, flotación. Área de flotación. área de flotación. Eso significa que esa curva me da el área de flotación. Entonces, ustedes estamos trabajando con un calado de 5 metros. Ahí lo tienen, 5 metros. ¿No? Con los 5 metros se van a ir hasta dicha curva. Y luego leen en la parte superior a cuántos centímetros corresponde. ¿A cuántos centímetros corresponde? 15,1. 15,1. Pero está en centímetros, ¿no? Y sabemos que el área se representa en metros cuadrados. Entonces, en la misma curva 3 está la equivalencia. 1 centímetro equivale a 100 metros cuadrados. Y hacen la corrección o la conversión. Ustedes convierten y queda expresado en 1510 metros cuadrados. Ese es el área de flotación. Área de la sección maestra sumergida. ¿Qué curva es? La curva 6. ¿No? La curva 6. ¿Y cuánto es? Para un calado de 5 metros, ¿cuántos centímetros le corresponde en la curva de... 17.1. ¿Cuánto? 17.1. 17.2. Y en la misma curva está la conversión. En la curva 6, acá está la curva 6. Esta es la curva 6 y ahí lo dice. 1 centímetro equivale a 5 metros cuadrados. O sea que con eso ustedes convierten. Centímetro equivale a 5 metros cuadrados. Se simplifican los centímetros y se multiplican. 17.2 por 5, que es 86 metros cuadrados. Ese es el área de la sección maestra sumergida. Ahora vamos a trabajar para el centro de carena. Vamos a ubicar el centro de carena. Para ubicar el centro de carena tenemos una posición vertical y una longitudinal. La vertical es de abajo hacia arriba y la longitudinal es de la sección media, se mide hacia proa o hacia popa. Trabajemos con la sección vertical. La posición vertical sería IB. ¿Qué curva nos da la curva 7? A ver. 6, la curva 7. ¿Dónde está la curva 7? Acá está, la curva 7. ¿Qué nos da la curva 7? ¿Qué dice acá? Altura. ¿Qué cosa dice ahí? En la curva 7. Ingeniero, ¿no la puede voltear el PDF? Creo que hay una opción para que la pueda voltear. A ver, voy a voltear. Con esto y acá se voltea. Creo que sí. A ver, ¿me ayudan? ¿Con cuál volteo?
¿Con cuál volteo? ¿Con cuál se gira? ¿Con esto de acá? O acá en edición creo que es. Vamos a ver si se puede voltear. Ingeniero, donde dice las flechas, donde están las opciones, ¿Acá? no, más abajo, ingeniero, donde está la manito al primero. Acá está la manito. Acá está Ya, de la... la manito más abajo, donde está el primero, donde hay una, ¿cómo se llama? Una flecha de, parece un círculo con flecha. Acá. Aquí. La primera. Ya. No. Nada. No, la primera, o mejor la última, ingeniero, la última. ¿Cuál está? A ver. ¿Ves mi cursor? Donde está Esta. un tachito de basura, ingeniero, a su costado, está. Allá. Esta. Esta. Hagamos este No, es concepto. impresora, impresión, ingeniero. Lo que está en un tacho de basura, un tacho de basurita, ¿puede verlo? Sí, acá está el tacho de basura. Este de acá. Este de acá es el tacho de basura. Ya, ya, a su costado, ¿cómo se llama? La primera. Al costado derecho. Ajá, Y acá. Rotar. Ya. Voy a darle. Voy a rotar. No. Rotación de página. Vamos a ver. ciérralo a eso, ingeniero, y lo rótalo. Ingeniero, creo que no se va a poder rotar porque esa parte es versión de paga. Para que se pueda rozar va a tener que pagar. Espérense. Sí, sí, esa es opción de pagando. Pero voy a buscar otra manera. Voy a ver si acá en mi archivo lo tengo. Un momentito. Ingeniero, quizás como lo tiene descargado, puede darle opción abrir con y lo abre desde Microsoft o desde Google. A ver, un momento. Ingeniero, puede abrir vía web y ahí girar la imagen normal. Un momento, un momento. Ahorita lo tengo. Sí, lo puedo cerrar porque son descargas.
No se puede. Ya sé lo que voy a hacer. Ahorita lo volteo. Un screenshot, profe, y pégalo en Word y luego lo vuelve. Y después Ah, la sí, rotación. sí, así lo voy a hacer. Así lo voy a hacer. Ya. Ahora sí, ¿no? Ahora ven. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ustedes acá en la hoja tienen todas las curvas de atributos. Cada una nos representa una característica de la carena.
pero como han sido colocadas en una sola hoja, los valores se han expresado en centímetros. Todos los valores para todas las curvas están en centímetros, cuando no debería ser así, porque unas representan áreas, otras representan peso, otras representan superficie, otras longitudes. Por lo tanto, las magnitudes son diferentes o las unidades son diferentes. Entonces hay que convertir. Por ejemplo, si estoy trabajando para un calado de 5 metros, será, ¿no?, el ejercicio. Entonces, por el lado izquierdo, que también puede ser por el lado derecho. ¿Hay qué cosa se va a medir? El calado. Ahí lo dice, de calado medio. Entonces, entro con un calado de 5 metros y me voy hasta la curva con la que quiero trabajar. La curva 1 dice volumen de carena. Esa misma curva me va a dar desplazamiento en agua dulce. O sea, me dan dos datos. Numéricamente son iguales, pero con diferentes unidades o magnitudes. ¿Por qué? Porque una es volumen y el otro sería desplazamiento. Entonces, para 5 metros, me voy hasta la curva 1, de la curva 1, y en la parte superior leo. Acá tengo 30, 31, 32, 33, 34. Ingeniero, una consulta. Sí, dime. Ingeniero, digamos, aquí no te dice para 4.5, ¿dónde sería, ingeniero? Como esta medida, 4.5 ¿qué? que dice para 4.5 metros. Ya, eso, pero ¿qué cosa sería, pues? ¿Qué cosa es? 4.5 ¿qué? ¿A qué se refiere? El calado. El calado. Calado, ¿no No, es pero cierto? acá dice los atributos para un calado de 4.5 metros, dice. Claro, pues, para un calado de 4.5 metros, ahí lo está diciendo. Entonces, Ingeniero, ¿dónde sería? A ver en el gráfico, quisiera verlo. y ahora, espérate, ¿cuál es el gráfico ampliado? ¿Dónde está acá? Acá. Acá, ¿qué cosa dice Morocco? ¿Dónde está el cursor? ¿Qué dice? En el mío, ingeniero, aún no lo puedo ver, se queda congelado en la imagen. Ya, acá dice calado, calado medio. O sea que acá se leen los calados. Puedes leer en el lado izquierdo o en el lado derecho. Sí, sí. No, ingeniero, lo que pasa es que como es como una regla, yo le quería preguntar si es en el medio de 4 o 5 o es como 4.01, 4.02, 3, 4, 5, así. Si te dicen 4.5, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el medio O sea sería, que, hasta acá sería el ingeniero, medio. Acá es no, 4.5. Acá, en hasta el acá es medio. en el medio. Hasta aquí es O sea, 4. Hasta aquí sería 4.5 en el medio. pero sería como 4.10, cada cuadradito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto equivaldría? Cada cuadrado equivale a 20. Porque mira, acá Sí, sería 4. serían en el medio 20, 40, 60, 80, 100. Claro, acá sería 4.20, 4.40, 4.60, 4.80 y 5. Y si, como tú dices, profesor, si quiero 4.5, hasta acá tengo 20, 40 y 10 más. Aquí es 4.5. De 4.5, aquí con la regla, me voy hasta el primer atributo, que es la curva 1. Y luego lo llevo hacia arriba y voy a tener más o menos 30. Acá sí es otra magnitud, ¿eh?
porque acá es 25, 20, acá Un es, poquito antes sería. Tendríamos que trabajar con regla, Inge, para que sea exacto. claro, que cuadras, 26, 27, 28. Acá van 26, acá sería 26, 27, 28, 29. 29.8, por decir, 29.8. ¿Qué? Centímetros. Aquí está en centímetros, acá lo dice, ¿ves? Centímetros. Esos centímetros hay que convertirlos, porque en la curva 1 misma dice 1 centímetro equivale a 200 metros cúbicos. Entonces los conviertes. Pues si tienes 29.8 centímetros, utilizas el factor de conversión. Abajo colocas centímetros y arriba su equivalencia, ¿no? Y de esa manera efectúas la multiplicación y luego la división y tienes ya el valor convertido. ¿A qué? A metros cúbicos. Eso es en la curva 1. Acá está, curva 1. O sea, centímetros y arriba su equivalencia. Entonces, se van centímetros y nos queda en metros cúbicos. Así sucesivamente, así trabajamos. Nos habíamos quedado en la curva 6. La curva 6, ¿qué atributo me da? La curva 6, acá está, 6. Área sumergida de la sección maestra. ¿Qué cosa es la sección maestra? ¿Qué cosa es la sección maestra? Dongo. ¿Usted encuentra Dongo? Jimmy, del Castillo. Buenas tardes, ingeniero, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Dime, ¿qué cosa es la sección maestra? La sección maestra es la parte, la de mayor, se podría decir, la de mayor capacidad del barco, se podría decir. La mayor capacidad del barco. Capacidad se refiere a... No, no, es peso. la parte del medio del buque, pero es la de mayor, Ya va mejorando la definición. Ya te entendía, lo que tú quieres, dice la parte del medio. Entonces nosotros tenemos secciones transversales, ¿no es cierto? Y la del medio. Entonces sería la máxima sección transversal, Exacto. ¿no? Esa es la sección maestra. Tú me dices la del medio, pero ¿qué cosa? Son áreas transversales. Son como cortes que se hace el barco. La máxima sección transversal. Esa sería la más grande de todas ellas, porque si nosotros partimos desde popa y vamos haciendo cortes transversales, vamos a tener de diferente tamaño. En popa y en proa van a estar las más pequeñas, pero en el medio van a estar las más grandes. Y de todas ellas va a haber una más grande. Y la más grande es la máxima sección transversal. Y esa es la sección maestra. La sección maestra es la máxima sección transversal. Pero aquí en la 6 dice área sumergida, sección maestra. O sea, de la sección maestra, la que está sumergida. ¿Por qué la que está sumergida? Porque se refiere a la carena. No se olviden que estamos trabajando con carena. Y la carena es lo que está sumergido. O sea que es la sección transversal sumergida. Las curvas 6, área sumergida, sección transversal. Entonces estamos trabajando con un calado de 5 metros, nos vamos hasta la curva 6. ¿Dónde está la curva 6? Acá está la curva 6.
Nos vamos hasta la curva 6 y llegamos aquí. Y aquí nos vamos hacia arriba. Sería 16, 17 y un poquito más. A ver, ¿cuánto salió? 17.2 centímetros, ¿no? Porque recuerden, la lectura en la parte superior es en centímetros y en los costados es en metros. Cualquier costado, del derecho o lo izquierdo. En los costados derecho o izquierdo son los calados. 17.2 centímetros. Y hay que pasarlo a metros cuadrados, porque estamos hablando de área. Entonces busco el factor de conversión. ¿Y dónde está ese factor de conversión? En la misma curva, la curva 6. Acá dice, 1 centímetro igual a 5 metros cuadrados. Entonces, matemáticas, ustedes ya son campeones convirtiendo. Pues acá pongo centímetro y abajo centímetro y arriba su equivalencia. 1 centímetro equivale a 5 metros cuadrados. Simplifico los centímetros y me queda en metros cuadrados. Multiplico, sería 86 metros cuadrados. ¿Cómo se interpreta esto? Que para el calado de 5 metros, cuando el barco tiene un calado de 5 metros, el área de la sección maestra sumergida es 86 metros cuadrados. Ahora vamos a ubicar, o vamos a dar la ubicación del centro de carena. El centro de carena es B, ¿no? Se necesitan dos coordenadas, posición vertical y longitudinal. La vertical es desde abajo hacia arriba y la longitudinal de la sección media hacia proa o hacia popa. La vertical. Nos vamos a la curva de atributos. Dice la curva 7. Voy a ampliar. Mírenme. La curva 7. ¿Qué es la curva 7? Altura del centro de carena sobre la línea de construcción. O sea, sobre la línea de construcción, la altura de la carena. Perdón, altura del centro de carena. Altura del centro de carena. El centro de carena es B, ¿no es cierto? ¿Cuál curva nos da? La 7. Entonces, con un calado de 5 metros, nos vamos hasta la curva 7. Acá está. Ahí es. Esa es la curva 7. Y de ahí, con una escuadra, nos vamos a la parte superior. Subimos. Y ahí está. ¿Cuánto sería? Más o menos 10.8. 10.8, 10.7. Ahora vamos a ver cuánto salió en 10.6. 10.6 que centímetros, porque lo hemos leído en la parte superior. Ahora hay que convertirlo, porque nos hablan la posición vertical, o sea, es una longitud. Y eso se representa en metros. Y en la misma curva está, 1 centímetro equivale a 0.25 metros. Con esa equivalencia, convierto 1 centímetro igual a 0.25 metros. Ya está, 2.65 metros. O sea que el centro de carena, desde abajo hacia arriba, se encuentra a una altura de 2.65. Posición longitudinal. ¿Qué curva nos da? Acá está, ¿ve? La curva 8. Distancia del centro de carena a la sección media. Distancia, centro de carena a la sección media. ¿Qué curva nos da? La curva 8. Acá está, por acá está la curva 8. O sea, hasta ahí tenemos que ir. Como está en el lado derecho, mejor mido acá, más cerca, ¿no?
Acá están los 5 metros. Los 5 metros me voy con una regla, o pueden ser con reglas paralelas, llego a la curva 8. Y luego en la parte superior. ¿Cuánto es? 41, 42. Pero tengo que restar 35 menos esa lectura, porque así dice la teoría. $35, aquí está, miren. Acá está. Posición del centro de carena. Los valores pueden ser positivos o negativos. Es decir, que el centro de carena puede estar, según el calado, a popa o a proa de la sección media. Cuando usted resta 35 menos 42 le da menos 7. Si esta diferencia sale negativo, es a proa. Si esta diferencia, 35 menos el valor leído, le sale positivo, es a popa. ¿Y por qué se toma 35? Porque en esta tabla, la coordenada 35 coincide con la sección media. Ustedes ven aquí el símbolo de la sección media, y acá está 35, coincide. Por eso que se resta con respecto a 35. Y en esta curva también, miren. Acá está, miren, la coordenada 35. ¿Y acá qué símbolo hay? El símbolo de la sección media. ¿Lo ven? Entonces, sería 30. ¿Cuánto fue la lectura? 42, ¿no? 42. Entonces sería... Perdón, 35 menos 42. 35 menos 42 menos 7. ¿Ah? 35 menos 35 menos 42, ¿cuánto es? Ingeniero, ¿puede volver a repetir, disculpe, de la posición? Centro de carena. Jimmy, apaga tu micrófono. ¿Ah? Desde centro de carena, Inge, podría volver a repetir. Ustedes siempre tienen que trabajar así para la posición vertical, longitudinal. Tienen que utilizar esta fórmula. 35 menos la lectura. La lectura, ¿cuánto salió para un calado de 5 metros? Salió 42. Entonces restan ustedes 35 menos 42. Eso sería menos 7. ¿No? Menos 7. Quiere decir que de la sección media está hacia proa. ¿Cuánto se mide la sección? 7 nada más. Pero hay que corregirlo, porque esto hay que convertirlo, porque esto está en centímetros. Y en la misma curva dice que un centímetro equivale a 0.25. Sería menos 1.75. Este menos me indica que es hacia proa. .75 de la sección media hacia proa. O sea que ustedes van a tener el barco vamos a suponer que acá está la sección media. Su símbolo es así.
La posición vertical, ¿cuánto es? 2.65. Entonces de abajo miro 2.65. 2.65. Ya está, acá hay 2.65. Entonces trazan una línea. Entonces, en esta línea, como ya saben, la altura de esta línea es de 2.65, entonces van a medir ¿cuánto? 1.75 a proa, de la sección media a proa. Miren, 1.75. Suponiendo que le sale por aquí, entonces ahí está el centro de carena B. Este punto va a estar a una altura de 2.65 y de la sección media a proa a 1.75. Si le sale positivo, sería de la sección media hacia popa. Suponiendo que le salga 3, por decirlo, positivo. Entonces, el signo más me indica que es de la sección media hacia popa. Pues por acá de repente es 3, ¿no? Agarro la regla y mío 3 y ahí va a estar mi centro de carena. Mi centro de carena para este ejemplo está a una altura de 2.65 y a 3 de la sección media hacia popa. Para este punto está a una altura de 2.65, pero a una distancia de 1.75 hacia proa. ¿Entendieron? El siguiente o la siguiente característica es, o atributo también, posición del centro de flotación F, la curva 9, el centro de flotación. ¿Qué cosa es el área de flotación? A ver, a un alumno, Malca. 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 Ingeniero, ¿Qué cosa es el área de flotación? el área de flotación era... un momento. Era más que todo cuando el agua donde el plano de agua donde flota un buque y este se intersectaba con la superficie, si no me equivoco. Mejora la definición. Otro que pueda mejorar esa definición. Un voluntario que pueda mejorar la definición que da tu compañero. A ver, ustedes tienen un barco. Y acá tienen una línea de flotación. Acá internamente hay una área, ¿no? Una área. Ese es el área de flotación. O sea, vista desde planta va a ser así. Desde acá hasta este punto. Más o menos así. Ese es el área de flotación. Esta área es simétrica. Ustedes tienen el centro longitudinal, es simétrico. Por lo tanto, el centro geométrico de esta área va a estar contenido en esta línea, en la línea del medio, porque es simétrico necesariamente. Entonces, al estar contenido en esta línea, y el calado también se conoce
acá es H. Solamente ustedes van a necesitar un dato nada más. ¿Qué dato van a necesitar? La distancia de la sección media. Ya sea hacia proa o hacia popa. ¿Qué curva nos da? La curva 9. Dice, curva 9, distancia del centro de flotación a la sección media. Entonces, trabajamos con la curva 9. ¿Dónde está la curva 9? Acá está. Esta es la curva 9. Entonces, calado 5 metros. 5 metros, nos vamos hasta la curva 9. Leemos en la parte superior. Acá está. Más o menos es 26, 27, 28, 29.5. 29.5 que centímetros. O sea, hay que restar. 35.7. ¿Cuánto? 35.7. La 9. Ah, sí, tienes razón. Me he equivocado, porque he estado midiendo la curva 10. Muy Ustedes bien. la 10, claro. Ajá, muy bien, es en esta curva, en la curva 9. Yo me he puesto a la curva, ajá, 35.7, muy bien. Entonces hay que restar 35 menos 35.7 y sería 0.7. 0.7, negativo, ¿no? Porque al restar 35 menos 35.7 es menos 0.7. Y hay que convertirlo. Convirtiéndolo sería 0.18 metros. Este menos me indica que está a proa. ¿De dónde? De la sección media. Esta es la sección media, entonces de aquí, de esta línea de la sección media, mido 0.18 hacia proa. Y ahí va a estar. Ya no necesito la altura, porque la altura sería el calado. ¿Por qué? Porque se trata del centro de flotación. Y la flotación se trata de la línea de agua del calado, ¿no es cierto? De la altura igual al calado. Entonces, va a estar a una altura igual al calado y de la sección media hacia proa sería 0.18 metros. En esta vista horizontal o vista de planta, si yo quiero ubicarlo solamente bajo con una paralela a la sección media, lo bajo, lo traslado así, de esta manera, y ahí está. Aquí va a estar F. Toneladas por centímetro de inmersión. Las toneladas por centímetro de inmersión se interpretan de la siguiente manera. Las toneladas necesarias para variar el calado 1 centímetro. Por eso se llama toneladas por centímetro de inmersión. Las toneladas necesarias para sumergir o emerger el calado 1 centímetro. ¿Cuántas toneladas tengo que incrementar al barco para que se sumerja 1 centímetro o quitarle a barco para que el calado disminuya 1 centímetro? ¿Qué curva me da la curva 4? ¿Dónde está la curva 4? Aquí está la curva 4. Hasta 4. ¿Qué título tiene la curva 4? Toneladas por centímetros de inmersión. Esta es la curva 4. Entonces, el calado es 5 metros. Me voy hasta la curva 4 y leo en la parte superior. Sería 16.8 más 15.8. Hasta 15.5 yo creo. 15.5, 15.6. Vamos a ver cuánto. 15.6. Ustedes con la regla lo hacen más exacto. 15.6 centímetros, ¿no? ¿Cuánto es la conversión?
Vamos a ver, en la misma gráfica está curva 4. Dice, 1 centímetro equivale a una tonelada por centímetro de inmersión. Se simplifica y se tiene 15.6 T por centímetro de inmersión. ¿Cómo se interpreta este dato? Este dato se interpreta de la siguiente manera. 15.6 toneladas varían el calado 1 centímetro. 15.6 toneladas varían el calado 1 centímetro. Ya sea que lo sumerge o emerge. Ahora, los coeficientes de fineza de la cadena, ¿cuáles son? El coeficiente bloque, el prismático, el coeficiente del área de flotación y el coeficiente de la sección maestra. Estos datos no tienen unidades, por lo tanto no hay que convertirlos. Porque recuerden que eran eran adimensionales, ¿no? Son constantes. B. Acá, la curva 11 me da el coeficiente bloque o bloque. Y acá está la curva 11. Esta es la curva 11. Tenemos que medir 5 metros. Para un calado de 5 metros. Con las reglas paralelas que ustedes utilizan muy bien, han llevado dibujo. La lectura la realizan en la parte superior, más o menos 35.3. 35.2. Y acá corrigen de frente, hay que hacer la conversión directamente. Y este factor de conversión está aquí en la misma curva. 1 centímetro igual a 0.02. 1 centímetro equivale a 0.2. Tachan y 35.2 por 0.02, 0.704. Listo, nada más. Coeficiente prismático. ¿Qué curva es? Coeficiente prismático, la curva 12. Acá está la curva 12. Para un calado de 5 metros. Más o menos es 36.8. Ahí está, 36.8. Luego convierten 1 centímetro equivale a 0.02. Operan y se obtiene 0.736. La siguiente curva, la curva 3, coeficiente de flotación, la curva 13, que es esta. Para un calado de 5 metros, más o menos 39.5. $39.7 con regla, con escuadras. Entonces ustedes corrigen y van a obtener 0.794. El coeficiente de la sección maestra. Coeficiente de la sección maestra, la curva 14. Aquí está. Y ahí sería la intersección. Ahora vamos a ver a cuánto suben. 46, 47, 48.4. Ahí está, 48.4. Luego convierten
y van a tener 0.968. Pero ahí no termina, hay que representarlo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes son estas tres gráficas. Acá tienen ustedes la vista longitudinal, el barco. Esta línea es la línea de flotación, ahí sería el calado igual a 5 metros. Acá está calado igual a 5 metros. Esta es la línea de agua para un calado de 5 metros. Acá tienen la vista transversal. Y acá también, este es el calado. El calado para calado o inmersión de 5 metros. Vamos a proyectar en el gráfico inferior el área de flotación. Bajan esta línea y de este punto de intersección. Este punto de intersección lo bajan y ahí tendrían ustedes el área de flotación. Ahí está, área de flotación. Y vamos a colocar los datos. Ustedes acá ya tienen calado 5 metros. Ingeniero, ¿usted va a querer que dibujemos así nuestra embarcación y señalemos todos los datos? Sí. Ajá, todos los datos, así de este tipo de gráfica, similar. Dice, volumen de carena, ¿cuánto es el volumen? 6.760. Como, pues acá, esto es la carena, ¿no es cierto? Entonces ustedes ponen acá, B igual 6.760 metros cúbicos. Este es la carena, y ese volumen sería 6.760 metros cúbicos. ¿Cuál es el siguiente atributo? Desplazamiento en agua dulce. El desplazamiento en agua dulce, 6.760. Este dato no se coloca. O también lo pueden, porque es en agua dulce, ¿no? Estamos trabajando en agua salada, no lo colocamos. Desplazamiento en agua salada, 6.940. Ese sí, porque el desplazamiento donde actúa, en el centro de carena. Entonces, aquí vamos a ubicar primero el centro de carena. Ubican el centro de carena, ese es este punto, y ahí colocan un vector o una flecha. Y ahí está actuando el empuje, el desplazamiento igual a 6.940 toneladas. Ahí está actuando. Pero previamente hay que ubicar al centro de carena. Área de flotación, 1510. En esta vista horizontal o de planta, ustedes sombrean, todos los sombrean con líneas paralelas, sombreado y ponen área de flotación igual 1510 metros cuadrados. Listo. ¿Cuál es el siguiente atributo? Área de la sección maestra sumergida, 86 metros cuadrados. Acá está la vista transversal. Y la sección maestra sumergida sería lo que está por debajo de la línea de flotación. Sombrean. Y ahí va a estar AM, área de la submaestra, igual a 86 metros cuadrados. Posición del centro de carena B. Tenemos posición vertical IB igual a 2.65 metros. Y longitudinal XB igual a 1.75 metros, entre paréntesis, proa. ¿Cómo sé que esa proa, este signo negativo me lo indica? Usted ya al final no copian el signo, solamente ponen 1.75 y entre paréntesis proa.
obvian el signo negativo, solamente colocan 1.75 y entre paréntesis proa. Entonces ustedes acá tienen esta línea punteada, es la línea de la sección media, ¿no es cierto? Lo primero que tienen que hacer, que acá está ya sabemos que es hacia proa de la sección media, esta línea punteada de la sección media, en algún lugar por esta zona va a estar el centro de carena B. No va a estar por acá, sino por este lado, porque es hacia proa. ¿A qué altura? A una altura de 2.75. Mido 2.75 y trazo una línea. Ya está, esa línea. Esa línea está a 2.65. Ahora, de la sección media, en esa misma línea, ¿cuánto mido? 1.75. Y acá mido 1.75 y acá lo ubico. Y acá está, mira, 1.75. Aunque no guardan proporcionalidad, ¿no? Porque aquí es más grande que... Pero ya saben que así es el procedimiento. Y aquí, miren, 1.75. Aquí está, miren, 1.75. Entonces, de esa manera han ubicado el centro de carena a 1.75 de la sección media y a una altura de la base de 2.65. A una altura de la base de 2.65. Ya está. Ubican el punto B, que es el centro de carena, y ahí mismo va a estar o va a actuar el empuje. Ahí le ponen desplazamiento igual a 6.940 toneladas. ¿Por qué ahí actúa? Porque recuerden que el empuje es igual al peso y el peso es el desplazamiento. ¿Cuál es el siguiente dato que falta? Ya hemos hecho estos dos, el centro de carena. Ahora falta posición del centro de flotación. ¿Cuánto es X su F? 0.18 metros a proa. 0.18 a proa. De la sección media a proa. El centro de flotación va a estar en esta línea, en algún punto de esta línea. Porque el centro de flotación es el centro geométrico. Y al ser esto de acá simétrico, necesariamente va a estar contenido en esta línea. Entonces ustedes acá miren, esta línea es la línea de la sección media, ¿no? Entonces, hacia proa, miren 0.18 hacia proa. Acá está, 0.18. Y acá está el punto 0. De la sección media hacia proa 0.18. Ese es el punto F. Lo llevan a esta vista y va a estar acá. ¿Por qué? ¿Por qué en esta línea de agua? Porque recuerden que este es el calado. Verticalmente está a 5 metros, que es igual al calado, porque este es el centro de flotación. Es el centro de esta área. Es el área que corresponde a la línea de flotación. Esta línea de flotación está a 5 metros. Es necesario que ustedes ya vayan dominando la lectura. Tienen que leer. Yo me doy cuenta que están un poco perdidos porque no dominan los términos. Listo, ya está el centro de flotación. Lo bajo y acá está el centro de flotación. Esta es la ubicación del centro de flotación en la vista horizontal. En la vista longitudinal está acá. A una altura igual al calado. Y en la vista horizontal está en esta línea, que es la línea que divide en dos partes iguales. Necesariamente tiene que estar contenido. No puede estar fuera. ¿Por qué? Porque es simétrico. Si es simétrico, el centro geométrico va a estar en algún punto de esta línea. ¿Qué otro atributo nos falta?
toneladas por centímetros de inmersión. ¿Cuántas son las toneladas por centímetro de inmersión? 15.6 toneladas por centímetro de inmersión. Eso se representa así. Ustedes hacen un cuadradito, un rectángulo, le ponen una X y una flechita hacia abajo. Y ponen acá. T, pueden poner T igual a 15.5 toneladas. O 15.6, ¿no? Yo he puesto ahí 15.5. T igual a... Este peso, que es un rectángulo, con una flechita, y acá encima ponen T igual 15.5. O si no, también pueden poner así, peso para hundir el buque 1 centímetro. Igual a 15.5 toneladas. Y listo, esos es todos los datos. Porque el resto ya no se pueden colocar, lo demás ya solamente son coeficientes, ¿no? Son cocientes que nos indican, que comparan. Por ejemplo, el coeficiente bloque compara el volumen de la carena con respecto al volumen del paralelepípedo en el cual está contenido la carena. El coeficiente prismático compara el volumen de la carena con respecto al prisma en el cual está contenido, cuya base es la sección maestra. Y el coeficiente de flotación compara esta área con el área de este rectángulo. Eso es lo que compara el coeficiente de flotación. Y al último tenemos el coeficiente de la sección maestra. ¿Qué compara? Compara el área de la sección maestra, todo esto, entre el área del rectángulo en el cual está contenido esta sección. Esto está contenido en un rectángulo, ¿no? Compara esas dos áreas, el área de la sección maestra y el área en el cual está contenido. Listo, eso es todo. Entonces la práctica va a consistir, ya tienen en la práctica, hacer lo mismo, pero para un calado de todo lo mismo, los atributos, exactamente lo mismo, pero para un calado de, acá lo tengo, la práctica de hoy. Para el buque NN, los atributos para un calado de 4,5 metros. Luego graficar y colocar los atributos calculados. Se ponen a trabajar y tienen hasta las 11 de la noche. Esa es la nota de práctica de hoy día. Ya está en el Teams. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿la actividad podemos retirar o la asistencia? Ya, los que son del grupo 3 se pueden retirar. Ok, ingeniero, ¿y la asistencia? Queda registrado, yo bajo la asistencia del Teams. Queda Ya, registrado ok, que... ingeniero. Ingeniero, una consulta. ¿Quién me preguntó? La señorita que me preguntó cuál es su nombre. Yo, ingeniero Aguilar. Sí, Aguilar, dime. Ingeniero, una consulta. ¿Va a haber algún margen de error con respecto Sí. Sí, porque lo que pasa es que, por ejemplo, usted en las diapositivas dio un ejemplo, no sé, pues 34,7 y yo vi 35, algo así. Entonces, ahí creo que la diferencia se va a considerar. Sí, hay un margen de error de más menos 2 líneas.
2 líneas nada más, pero no puede ser, por ejemplo, 5 líneas. Más menos 2 líneas. Ah, ya, ingeniero, muchas gracias. Ibarra. Ibarra se retiró. Ibarra. Quería preguntar a los chicos del que no tengo notas. Tito llegó. Tito, la señorita Tito, se encuentra. No está, ingeniero. No está, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ya tú te encargas de ver ese asunto, delegado del grupo 3. Ok, ingeniero, el lunes hablaré con el ingeniero. Ya, ya. Que me pase la nota porque no puedo subir las notas hasta ahora. Ya, chicos, entonces los del grupo 3 se pueden retirar. Los del grupo 1 y 2 se quedan trabajando para que entreguen esta práctica hasta las 11 de la noche. Ok, ingeniero, hasta luego. Gracias. Hasta luego.